Ayer escuchaba algunos comentarios en relación al anuncio que hizo Sergio Massa en el encuentro que tuvo allí con Luis Majul, no le digo entrevista, sí un encuentro. Y allí Massa le dio una gran primicia a Majul, y era que el Fondo Monetario Internacional iba a enviar una misión para revisar, para hacer una auditoría sobre el préstamo que se le había dado a Mauricio Macri. Y la cosa allí, Majul la dejó como pasar, como si nada hubiera ocurrido. Claro, estaba en el canal de Macri, pero, una vez que empezó a circular y se transformó en noticias, salieron también voceros macristas a bajarle el tono a esa visita, algunos a desconocerla directamente. Y hubo un funcionario, en realidad un ex funcionario del Fondo Monetario Internacional, que se llama Alejandro Werner, que dijo, entre otras cosas, que Massa estaba muy cerca de la mentira y que era falso que el Fondo Monetario Internacional viniera a revisar ese préstamo o a investigar la fuga de capitales. ¿Sí? Por supuesto, la comunicación hegemónica recogió esto que dijo Werner y lo transformó en un dedo apuntando a la cabeza de Sergio Massa, diciéndole, es falso lo que dijo, mintió. Bueno, lo que habitualmente son las técnicas para erosionar la figura, en este caso, del único candidato en pie que ha quedado del movimiento nacional y popular en esta elección. Y creo que corresponde hacer algunas aclaraciones. Primero, lo primero, en este caso no vale eh, decir que Massa ha faltado a la verdad, porque ha dicho algo que es cierto. Ha dicho algo que es cierto. A fin de mes va a venir a la Argentina un grupo de expertos de la Oficina de Evaluación Independiente del Fondo Monetario Internacional. Esta oficina está dirigida por un español, su nombre es Pablo Moreno. Él está allí desde el 2023, este año, desde el comienzo de este año, cuando reemplazó a otro que se llamaba Charlie Collins. Pero Pablo Moreno, sí, eh, es quien va, de alguna manera, a orientar la búsqueda en ese préstamo de cuestiones donde se hayan incumplido, ¿sí?, las partes del acuerdo o donde se hayan incumplido centralmente exigencias que el Fondo Monetario Internacional tiene para dar ese tipo de préstamos. Entre ellos, escuchen bien, el artículo sexto del Fondo Monetario Internacional que le impide dar dinero a un país si ese país no tiene asegurado, primero que nada, que ese dinero no fugue, ¿sí?, y que vuelva estéril la ayuda financiera, que es lo que sucedió aquí en la Argentina. La plata entró y la plata se fue. No la tenemos ni en puentes, ni en rutas, ni en servicio ferroviario, ni en centrales atómicas, en nada, en nada. La plata entró y se fue, así como lo estoy diciendo. Y eso es violatorio del artículo sexto del Fondo Monetario Internacional. Ahora bien, viene esta misión, que es un organismo independiente, ¿sí?, pero que depende del fondo, vaya paradoja, es independiente pero depende del fondo, pero que específicamente su rol, y discúlpeme Alejandro Werner, pero su rol es practicar o hacer auditoría. Entonces, esta oficina va a mandar una delegación para que audite el préstamo recibido por Mauricio Macri, agrego yo, por razones políticas, porque Donald Trump presionó al fondo para que Mauricio Macri tuviese ese dinero, casi 50.000 millones de dólares, para poder ganar la elección que perdió. Y lo que dice Alejandro Werner es falso. El que está cerca de la mentira, entonces es Werner. ¿Y por qué Werner miente? Bueno, porque él está comprometido, es el hombre que armó con Mauricio Macri el préstamo. Entonces, sería declarar en su contra. Alguien que esté implicado o comprometido en algún tipo de situación irregular tiene derecho a callar. Y hasta puede mentir en el proceso judicial. Por lo tanto, me animo a creer que es Werner el que es más mentiroso
y que en este caso lo único que está tratando no solamente es de tapar a su amigo Macri, sino de tapar sus propias macanas en esta historia. Lo quería aclarar porque además ese préstamo sirvió para muchas cosas, pero no le sirvió a la Argentina, le sirvió a los amigos de Macri, sobre todo a 3 fondos de inversión que le prestaron dinero en un momento puntual y específico, porque cuando él desarma o intenta desarmar, ¿sí?, todo aquello que la economía tenía de regulación, entre otras cosas el cepo, entre otras cosas bajar las retenciones, genera un desquicio económico financiero en el país, nosotros lo vivimos, yo sé que hay mucha gente que tiene amnesia, no tengo ese problema, tengo muchos otros, me acuerdo cada uno de los días del gobierno macrista y me acuerdo de cada una de las decisiones de ese gobierno de porquería. Y me acuerdo puntualmente que es verdad que se hace un anuncio donde aparece dinero de fondos de inversión, Templeton, BlackRock, y Macri pide el préstamo y ese préstamo lo utilizó para devolverles la plata que habían puesto estos grupos, ¿sí? Y nada de eso quedó en nuestra economía. Fue la famosa economía especulativa. La Argentina era un casino, el casino de Macri, de BlackRock, de Templeton, y nos dejaron ahora una deuda monstruosa que van a pagar los hijos de nuestros hijos si es que la pueden pagar. Yo creo que es impagable. ¿No? Massa está convencido de que se puede pagar y que ese es el inicio de la soberanía nacional. Para mí la soberanía nacional no puede depender de algo que no sea ya, ¿no? Digo, un país sin soberanía no existe como país, es la negación. Por lo tanto, yo creo que ese acuerdo merece una revisada, al menos, ¿no? Una revisada al menos. De todos modos, lo más duro que se dijo contra Mauricio Macri, lo dijo Javier Milei. El candidato actual de Macri, que es Javier Milei, cuando tuvo que explicar lo que había hecho Mauricio Macri, se lo dijo a Fantino. Explicó el mecanismo que constituye la base fundamental de lo que va a ser la auditoría, la revisión de esta oficina independiente, que viene a ver si se cumplió o no con el artículo 6. ¿Qué dice el artículo 6? El fondo te da plata, pero vos no se la puedes prestar a tus amigos o no te la puedes robar. Sí, concretamente, esto decía Milei cuando todavía era Milei. Dale. ¿Vos crees que se fugó parte de la guita que entró al fondo por parte del Cambiemos cercano al macrismo? Para mí, parte del acuerdo del fondo se lo patinaron en el Banco Central para salvar a quienes financiaron, los que quisieron ocultar el desastre del 28 de diciembre del 2017. ¿Qué pasó el 28 de diciembre del 2017? A ver, hubo una corrida de la puta que lo parió. Pará. Hacen una conferencia de prensa en la que está Federico Sturzenegger, presidente del Banco Central, Marcos Peña, el Toto Caputo, ministro de Finanzas, y Nicolás Dujovne, ministro de Economía. Y frente a la política monetaria que estaba llevando a cabo el Banco Central, deciden avanzar sobre la independencia del Banco Central y modificarle las metas. Para la confianza, uno de los ejes centrales tiene que ver con tener un Banco Central independiente, Nosotros como Poder Ejecutivo, como gobierno, lo que estamos planteando a la sociedad y también al Banco Central en su independencia es una corrección de las metas que nosotros mismos le planteamos. Viene la corrida. Cuando viene la corrida, el Banco Central trata de bancar los trapos, Argentina se queda sin financiamiento y Argentina entonces consigue el financiamiento de BlackRock, de PIMCO y de Templeton. Y se van a decir, no, vieron que no pasó nada, conseguimos el financiamiento. Pero, digamos, obviamente, después había que salir. ¿Y cómo salimos? Y como no nos daban los números, tuvimos que ir al Fondo Monetario Internacional, nos pusieron 45.000 millones de dólares. Nos pusieron 45.000 millones de dólares. Claro, es raro, ¿no? Porque Milei denuncia a Macri en este caso. Yo no sé qué pensará hoy Milei, pero evidentemente debe pensar algo que no es idéntico a lo que pensaba, porque si no, no estaría con Macri. Pero esta es la verdadera historia de ese préstamo, o por lo menos una parte de la historia, de cómo se origina. Eso que ha quedado como, bueno, nada, una deuda fatal para toda la República Argentina. Insisto, para varias generaciones, es un condicionante extremo. Las políticas ortodoxas del Fondo Monetario son condicionantes de todo, son condicionantes de la economía, pero también de la política en la Argentina. Son políticas que disciplinan a nuestra política,
a nuestra dirigencia política, y que a su vez esa dirigencia política empieza a tener más tiempo para resolver los problemas que le plantea el Fondo Monetario Internacional que los problemas que le plantea la gente. Yo destacaba recién que Sergio Massa hubiese resuelto en tiempos tan urgentes un problema que tenían, por ejemplo, los conductores de moto. Estos pibes que andan en delivery. A nadie se le había ocurrido hasta ahora que tenían que tener un seguro. Que si para tenerlo tenían que pagar ellos, no tenían cómo. Y bueno, finalmente Massa dijo, no puede ser. Se reunió con ellos, consiguió el seguro, hoy ya está ejecutivo. ¿Qué quiero decir? Me parece a mí que lo que está faltando es más de eso. Una dirigencia política que escuche a la gente, que escuche los problemas de la gente y que resuelva esos problemas de la gente. Ahora, entiendo yo, y todos comprendemos lo mismo, la voz del fondo parece ser una voz omnipresente, ¿no?, para la dirigencia. Porque el fondo te dice cuánto puedes gastar, cuánto no puedes gastar, cuánto déficit puedes tener, cuánto gasto. O sea, todo eso te lo plantea el fondo. ¿Cuánto devaluaste?, dice el fondo. Entonces, estamos en presencia de una resignación de la soberanía democrática que espero se resuelva, se corrija. Yo le veo el temperamento a Sergio Massa desde ya, pero esto institucionalmente no es un momento luminoso de la Argentina. Ahora, llegamos a este momento por esto que describía muy bien Milei cuando era Milei. Cuando Milei denunciaba a Macri antes de convertirse en su chirolita, cuando Milei denunciaba a Macri antes de convertirse en su chirolita, es decir, ese Milei que estaba recién sentado con Fantino y explica dónde se origina el pedido, dónde aparece la plata de Donald Trump y del fondo para ayudarlo a Macri. Bueno, todo eso constituye evidencia para esta oficina del Fondo Monetario Internacional que va a venir a auditar el préstamo político que recibió Mauricio Macri en aquel tiempo y que nos tiene hoy pero tan condicionado. Por lo tanto, es muy importante destacar que no mintió Massa, el que mintió es Alejandro Werner, porque está implicado en ese préstamo político y que evidentemente el Fondo Monetario Internacional tendrá su ideología, tendrá sus formas de apretar a los países, tendrá sus recetas ortodoxas, pero cuando estamos hablando de plata, quieren saber en qué se gastó. Y siempre va a haber alguien ahí adentro que pida una auditoría y una revisión para ver si se gastó como correspondía o no se gastó como correspondía. Bueno, ahora va a quedar en evidencia que no solamente no se gastó como correspondía, sino que esa plata se usó para favorecer a los amigos de Macri, la fuga de capitales que hundieron a la economía argentina hasta el presente. No son cosas menores, son cosas graves. Para que Milei denuncie a Macri es porque esto que ocurrió incluso hacía sonrojar a los que participan de las mismas ideas liberales. Porque una cosa es ser liberal, libertario, liberticida, y otra cosa, ser un delincuente. Un país unido por la radio.